Guillermo, Gustavo Sacañino lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días y muy buenos días a toda tu audiencia. Guillermo, esto que usted ha advertido, ¿no? De una caída importante en las ventas, tiene que ver con un relevamiento realizado por CAME que coloca al sector en estado de alerta. ¿Qué más podemos agregar para visibilizar esta situación, Guillermo? Bueno, claramente tenemos hoy un problema de precios en la República Argentina y que además algunos incrementos como la tasa de interés que están llevando a que la gente deje de utilizar instrumentos como de planes como el Ahora 12 u otros programas para poder comprar productos semidurables, porque lo que ha caído fundamentalmente son aquellos productos semidurables, ¿no? O sea, además de caer en los productos de la canasta básica por un problema de precio, también lo que hay es una modificación en la toma de decisiones de qué comprar y qué no. Y esto se da básicamente porque a la gente no le alcanza. Claro. Si a eso le sumamos que se nos aumentan los costos todos los días, que la FIP, por ejemplo, nos aumentó los intereses de los planes que uno tiene en una moratoria cuando, por ejemplo, teníamos el negocio cerrado o la industria cerrada por la pandemia, que teníamos que pagar impuesto igual, aunque no trabajemos, al igual que el salario, porque los ATP fueron muy importantes, pero el comerciante, el industrial, el salario lo siguió pagando igual. Nos ayudaron a pagar el salario, pero el resto de los costos no, inclusive los impuestos. Bueno, y hoy tenemos que incrementar, hoy se nos vio incrementado la tasa de interés para las moratorias que hemos tomado. Toda esta situación está haciendo que nosotros vemos que de a poquito, cada día estamos un poquito cuesta arriba, ¿no? O sea, nos cuesta más no solamente llegar al punto de equilibrio, sino en algunos casos mantener el negocio abierto. Y fundamentalmente, otro de los problemas que tenemos es la informalidad. Nosotros hoy tenemos un problema de competencia desleal, con informalidad y en muchos casos, aunque entendemos la situación que esto que hemos charlado hace que el gobierno saque algún programa como el mercado en tu barrio o el mercado popular o el nexo entre cooperativas de productores y a través de los mercados que recorren todo el país vayan a vender a un lugar y no son comerciantes habitualistas, pero que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros y, por ejemplo, tienen un beneficio como el del descuento de la cuenta DNI todos los días y en el comercio formal lo tiene una vez por semana, también hace que veamos que la situación se está complicando a futuro y es nuestra responsabilidad decirle, mire muchachos, está todo bárbaro, pero entendamos que nosotros así se nos hace cada vez más complicado y que van a empezar a cerrar negocios y van a empezar a cerrar industrias. Sí. Guillermo, ¿y cuál sería la salida si tenemos que buscar una solución más estructural, más profunda, más de fondo, que haya que sobrellevar sobre un tiempo, pero que vaya marcando sobre un camino firme? Claro, el problema que hoy tenemos, si querés, primero analicemos un poco los problemas y después vemos cuáles pueden ser las opciones de salida, ¿no? Dale. Porque en realidad el mayor problema que tenemos hoy en la República Argentina es que tenemos mucho gasto y poca producción. Entonces, cuando pensamos que tenemos 21, 22 millones de cheques que se firman todos los meses, pero que solamente hay 6.700.000 trabajadores registrados que contribuyen a la seguridad social y que hay un 50% de los trabajadores o 40% de los trabajadores que no están registrados y que están cobrando algún tipo de programa, pero además trabajan o hacen algún tipo de actividad. Y que tenemos muchas actividades que, por ejemplo, en el sector de panadería y otros más, hay entre un 30 o 40% que son informales, y nosotros vemos que en realidad el gran problema en la República Argentina es que pocos pagamos impuestos, pero no todos, o sea, y hay muchos que están en actividad. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es pagar todo mucho menos, porque uno de los problemas que tiene la República Argentina es la presión tributaria.
y realmente no se puede pagar un peso de impuesto más. Ahora cuando estamos hablando del aumento de tarifa, el 35% del aumento de tarifa es impuesto. O sea, alguien va a recaudar más, no solamente por no pago de subsidios, sino también por incremento de los impuestos. Pero eso va a hacer que la gente pueda tenga menor capacidad de compra, porque va a tener que pagar más en luz y gas. Esto ya lo vivimos con la época del macrismo, cuando aumentaron un 2000%, nosotros automáticamente se nos cayó el mostrador, pero se nos cayó el mostrador y perdimos 50.000 pymes en ese momento. ¿Eso quiere decir que la actual situación debe continuar? No, y nosotros salimos a apoyar la necesidad de empezar a bajar la emisión y empezar a tener cuentas arregladas, acomodadas y ajustadas, porque la única manera es que no tengamos inflación. Si bien hay cabezas de cadena de valor que especulan y que ganan de más, y hay muchos de esto, y nosotros lo decimos como representantes del sector, hay mucho de esto y esperemos que el gobierno también pueda mediar y controlar para que no haya ganancias extraordinarias, no que le cobren un impuesto a los que ganan extraordinariamente, sino que no haya. Por eso tenemos que empezar a trabajar con los costos y tenemos que empezar a trabajar como corresponde y como se trabajó durante muchos años para saber, por ejemplo, cuánto cuesta el kilowatt de la generación de energía o cuánto cuesta la generación del gas. O sea, para empezar a saber cuál es el costo real de los productos, cosa que hoy no tenemos, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar todo mucho más, tener todo registrado, pagar todos algo de impuestos, para que todos paguemos mucho menos. Entonces, en ese marco vamos a empezar a generar un ambiente propicio para que se pueda invertir, y cuando hay inversión hay nuevos trabajadores, nuevos puestos de trabajo, por consiguiente nuevos trabajadores. Porque la única manera de lograr combatir que tengamos que emitir 22 o 23 millones de cheques todos los meses para contención social es generar nuevos puestos de trabajo, porque no puede haber un nuevo trabajador si no hay un nuevo puesto de trabajo. Y yo lo que veo es que muchas veces eso se lo pone como en un nivel secundario, y debe ser primario. O sea, para poder combatir el desempleo tenemos que crear nuevos puestos de trabajo. Para poder combatir la desocupación, que son dos cosas diferentes, tenemos que generar las condiciones para que sea apto, propicio y conveniente contratar un trabajador y registrarlo. Porque si no, nos pasa que el trabajador no quiere ser registrado porque está cobrando planes y programas, y el empleador muchas veces hace la vista gorda porque tenemos un 50% más del costo de registración del trabajador. Así que hay que trabajarlo seriamente, hay que desarrollar un programa para las próximas generaciones y empezar a trabajar haciendo lo que hay que hacer. Guillermo, esto que usted ha manifestado es lo que se ve, lo que reclama es lo que se necesita, pero teniendo en cuenta el camino que ha tomado este gobierno de recaudar más y gastar menos, el ajuste del déficit fiscal para cumplir con el Fondo Monetario Internacional y todos estos reclamos de el trabajo registrado, cuestionamientos que desde empresas reclaman porque están desprotegidos respecto a los reclamos que pueda hacer el trabajador después en la justicia. ¿Hay un acercamiento de posiciones respecto a lo que ustedes están planteando, digo, y un reconocimiento por parte del gobierno para establecer este camino? Acercamiento hay. Estamos en la discusión, desde ya que el gobierno cree que uno lo que quiere es tener un trabajador y no pagar impuestos. Claro. Y en realidad el tema no es eso. Lo que nosotros estamos convencidos es que si la presión tributaria es menor, todos deben pagar impuestos y se va a recaudar más. Pero se va a recaudar más por mayor actividad económica. Se va a recaudar más porque todos son los que pagan un poco más. Mira, nosotros conocemos, creo que ambos dos somos de La Plata y hemos recorrido La Plata. Y yo por mi función como presidente de la Confederación recorro toda la provincia. Sabemos que además del problema de los subsidios de la energía eléctrica, tenemos una importante cantidad de lugares en donde engancharse de la luz es parte del procedimiento normal. Inclusive con producción,
toda la zona hortícola, hay lugares que la luz, el productor de los medianeros están enganchados en la luz. Bueno, esto es un costo que lo estamos pagando todos. Bueno, tenemos que empezar a ser serios y que nadie se enganche de la luz. Que todos paguen poco, pero paguen. Lo mismo pasa con los trabajadores no registrados, o lo mismo pasa con los comercios que no pagan impuestos. Bueno, todos deben empezar a pagar impuestos, sea comercio, cooperativa, sea lo que sea. Todos debemos pagar impuestos, todos debemos pagar mucho menos, pero debemos pagar impuestos, porque el Estado necesita recaudar, porque la función del Estado, que es la seguridad, la educación y la salud, debe hacerla con recursos. Y también le tenemos que pedir al Estado que lo haga de manera eficiente y competitiva, que no nos obligue a nosotros a tener que duplicar los costos, porque hoy tenemos que mandar mercadería desde la fábrica y tenemos que contratar una empresa privada que nos cuide porque nos roban los camiones. Sí, es cierto. Entonces, tenemos que empezar a ser serios. Esto no se hace de un día para otro, esto no es un problema de este gobierno, esto es un problema de la sociedad en su conjunto. Bueno, pero tenemos que tener un cambio de mentalidad de la sociedad, porque así como estamos no va más. O sea, no es un problema de que a alguno le va mejor y a otro peor. A los que siempre les fue muy bien, le va muy bien, y a los que siempre nos complica todo, que somos el 95% de la sociedad, nos va mal. Entonces tenemos que empezar a cambiar la mentalidad como sociedad. Para empezar a trabajar seriamente, porque si no, así no vamos a ir adelante. Guillermo, hace un tiempo que está dando vuelta, también hay una multinacional japonesa que en una especie de proyecto piloto reduce la jornada laboral a 4 días de trabajo, y acá también se está pensando con esta pregunta, ¿se puede trabajar menos y ganar igual? Y tiene que ver con reducir o disminuir la jornada laboral. ¿Qué hay de cierto en ese proyecto y qué se contempló para considerarlo? Yo estuve en algunos debates de eso, yo no estoy de acuerdo con eso en las condiciones que tenemos actuales, ¿no? Ajá, sí. Hoy la Argentina necesita que nosotros tenemos capacidad ociosa de producción, tenemos que producir el doble, tenemos que modificar las condiciones para que se puedan contratar más trabajadores, más personal, tenemos que tener acceso a la energía y a las materias primas para poder producir. Y lo otro que tenemos que tener es trabajadores que son fundamentales para el sector, capacitados y que produzcan y que sean competitivos. Hoy por hoy la Argentina, en este tipo de medidas, en donde además en países de la Comunidad Económica Europea lo implementaron y después lo tuvieron que dejar sin efecto, es inviable. La Argentina es inviable. O sea, en la Argentina es donde tenemos que si vos dejás un celular en el mostrador y te lo roban y te desaparece, y te lo roban un ladrón, te lo lleva cualquiera. En la Argentina en donde la ventajita es parte de nuestra cultura, en donde el home office en muchos casos no se aplicaba porque la gente no producía, y el que producía mentía y decía que estaba enfermo y no iba a trabajar. En la Argentina, donde el empleador trata de muchas veces no registrar a un trabajador para pagar menos, es imposible ir a una cultura de responsabilidad de trabajo por objetivo. Porque cuando se habla de trabajar menos horas, se habla de trabajar menos horas con objetivos claros, con cumplimiento. Sí. Lo que no podemos es trabajar menos horas con el mismo salario y producir menos. Claro, tiene que ver con eso es inviable. Sí, la responsabilidad y el compromiso de cada uno, ¿no? Que me parece que eso es mucho pedir, por lo menos por ahora, en nuestro país. Es lo que decíamos hoy. Nosotros tenemos un problema de conciencia como sociedad y la verdad que nosotros tenemos que empezar a seguir madurando, llegar a un punto de maduración que hasta ahora no lo han encontrado muchos países. Puede haber alguna empresa, pero en esas empresas, si uno analiza, todos los sistemas de producción son computarizados o robotizados. Entonces, si yo tengo todo el sistema de producción robotizado, es lógico que quien programa, planifica, pone en marcha y toma algunas decisiones pueda trabajar menos horas, porque quien hace el trabajo es una máquina. En nuestro caso, nosotros hoy no tenemos esos sistemas robotizados y además tenemos todavía que crecer mucho como sociedad. Pero necesitamos trabajar el doble, porque vos hablabas
del crédito con o el préstamo con el banco, con el Fondo Monetario Sí. Internacional. Bueno, eso claramente vamos a tener que renegociarlo. O sea, hoy como está planteado, no se puede ni pagar, y si nosotros intentamos pagarlo vamos a tener una gran recesión, o vamos a tener una cesación de pago porque no lo vamos a poder pagar. Entonces, lo maduro, y yo creo que hay que ser inteligente en esto, hay que esperar a mejorar las condiciones para sentarnos a renegociar el préstamo, porque también las variables internacionales cambiaron. Cuando nosotros hicimos el acuerdo no estaba la guerra o la invasión de Rusia contra Croacia. O sea, hay algunas características que hacen que nosotros, demostrando que somos un país serio, que vamos a cumplir con los objetivos, vamos a renegociar un acuerdo incumplible en condiciones de una sociedad normal, en desarrollo y crecimiento, y pagar con crecimiento y no con hambre, porque también hay que tomar la decisión. Lo pagamos con un 70% de pobreza, hoy estamos en un 40%, o lo pagamos con un incremento en la producción y la generación de más riqueza. Bueno, yo creo que la única manera de poder acordar y pagar un crédito con el Fondo Monetario Internacional es la segunda opción. Sí, Guillermo. Bajar la pobreza, trabajar mucho más y generar mucha riqueza. Sí. Pero para eso hay que renegociar el convenio. Sí, esto último que usted decía, disculpe, se necesita más tiempo, ¿no? Porque si yo tengo que pagar para ser más pobre y no recuperarme, y de repente necesito recuperarme para pagar con el crecimiento, pero para eso necesito más tiempo, allí está el camino de la renegociación, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros, pero además debemos probar que somos serios, porque también, convengamos, sí, esto es como que vos le prestás plata a un amigo y el amigo no te la puede devolver, pero vos ves que él agarra, sale a comer todos los días, se compra un auto todos los días y se cambia de ropa todos los días, y a vos no te devuelve la plata. Y decís, bueno, para un poco, che. Si vos querés que yo te siga bancando hasta que me la pueda devolver, por lo menos deja de ir a cenar, no te compres pilcha todos los días, y el auto que tenés no lo cambies, porque vos lo estás haciendo con la mía. O sea, primero, claro, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que demostrar que nosotros somos un país serio y asumimos nuestros compromisos, más allá de quién lo haya asumido, y más allá de que yo estoy de acuerdo que tenemos que buscar a quien se fugó la plata y que la devuelva. Yo en eso también estoy de acuerdo, porque no puede no haber consecuencias en la República Argentina. Porque estamos donde estamos porque no hay consecuencias. Porque acá todo vale lo mismo, ¿no? Alguien te roba, no hay consecuencias; alguien te estafa, no hay consecuencias; alguien se lleva la plata afuera sin trabajar y no hay consecuencias. O alguien, como pasó en la República Argentina, estatiza su deuda, una empresa privada muy grande, y no hay consecuencias. Entonces, tenemos que empezar a que haya consecuencias en todo orden, desde el más poderoso hasta el menos poderoso, ¿no? En todo orden. Ahora, claramente lo que tenemos que hacer es demostrar que somos serios y decirle, mire, como somos serios, esto nosotros no lo vamos a poder cumplir en la medida que hemos acordado. Bueno, vamos a renegociar algo en donde el cumplimiento no sea el hambre de nuestra gente, la destrucción del sistema productivo, porque tampoco vamos a poder cumplir después, porque si hay hambre no se produce, y si destruimos el sistema productivo tampoco se puede generar riqueza para pagar. Así que debemos empezar a trabajar seriamente y pensar y cambiar la cabeza. Tenemos que empezar a construir una oferta exportable con valor agregado. Tenemos que empezar a generar dólares trabajados y no de la timba, o sea, no de pedir plata a uno para pagarle a otro, como ha pasado normalmente en la República Argentina, sino que sean dólares trabajados. Ahora, tenemos que generarle trabajo, tenemos que crear riqueza, tenemos que crearle raíces, inteligencia, ciencia, tecnología. Tenemos que construir una oferta exportable del sector PYME de la República Argentina que conquiste mercados internacionales, porque si yo con un producto logro conquistar un mercado internacional compitiendo con otros países, voy a poder competir mejor en mi mercado. Guillermo, ojalá en algún momento comencemos, ¿no? Porque en alguna oportunidad hay que comenzar a transitar ese camino. Por ahora le agradecemos este contacto y que tenga un buen comienzo de semana. Le mandamos un abrazo. Igual.
igualmente, y gracias por llamar, y bueno, estamos en contacto, y hay que tener esperanza y hay que seguir trabajando. El país lo construimos trabajando, no hay que buscar mucha ciencia, no hay milagros, hay trabajo. Gracias, Guillermo, un abrazo. A ustedes, gracias. Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, pasó por el 100.37, 58 minutos. La Redonda se mueve. Puntapié inicial con Gustavo Sacanino y Nati Villegas. De lunes a viernes de 6 a 8 por la 100.3.